Bienvenido a Couch Monkeys, Ángel Núñez. Me Ajá, dijiste, ajá. hablemos de Technical Agility, ¿ya? Así es. Me pareció extraño porque, bueno, ya hay un Business Agility, así que me parece una media bandera de renegado decir Technical Agility, pero ¿qué cosa es Technical Agility? Igual Technical Agility o Technological Agility es como uno de los ejes de trabajo muy, muy relacionado a, digamos, a la excelencia o la maestría en la producción, creación de software, ¿no? Eso tiene y puede tener potencialmente muchas cosas también del modelo en el cual estás viendo, como de cosas más de ingeniería en el desarrollo de software, más de hecho de estructura de equipos, DevOps, arquitectura, por ejemplo, de las más conocidas. Como al final creo que es el que esos varios modelos reconocen que para, digamos, lograr la agilidad a nivel de la empresa, la agilidad en la tecnología o tener un buen desempeño en la parte tecnológica es vital. Y dentro de Technical Agility tratan de ver, ¿qué sería ser bueno en, o sea, ser ágil en la tecnología? Creo que desde hace mucho tiempo se habla sobre, bueno, prácticas de ingeniería de software, extreme programming, que es de hecho sí. Está toda la línea de DevOps que ahora se habla muchísimo, pero también otras cosas como la arquitectura. Hay mucho del nivel más estructural o social del trabajo en el software, entonces hay mucho Más de complejo. estructura organizacional, mucho de roles también dentro de eso. Y Interesante. bueno, y de hecho hay varias otras cosas como la parte de operaciones que se encuentra ahí. Bueno, también otros incluyen más, bueno, no solo de más de la forma de trabajo, hablemos del cloud, hablemos de gestión de la data, y bueno, esa cosa termina siendo un monstruo, y cada modelo trata de ver cómo lo hace más simple para comérselo, pues, ¿no? Wow. Y ahora me has hecho pensar, esto, ¿el software sigue siendo ingeniería, tú crees? Yo creo que sí, yo creo que sí, de hecho hay mucho de ingeniería, pero creo que hay muchísimas otras cosas que no son como tal ingeniería. Muchísimas. De hecho, ahora relacionado al último que me dices, hay una fuerte corriente que habla que, bueno, de hecho, el desarrollo de software siempre es una moneda de dos caras, en la cual está la parte técnica, en la otra carita está la puerta más social, Uh-huh. inseparables y una mueve a la otra. Uh-huh. Por ejemplo, cómo estás estructurado afecta cómo es directamente la arquitectura y el producto software y su calidad, Uh-huh. tiempos, todo eso. Y también, por ejemplo, la tecnología en sí mismo afecta cómo te puedes organizar. Sí, las nuevas tecnologías de comunicación, por ejemplo, afectan cómo también puedes organizar a un equipo. Entonces, en la parte seguro social se habla nada en nuestras carreras más de cómo lograr alineamiento, estructura organizacional, Uh-huh. comunicación, de eso cero, digamos. Uh-huh. De hecho, Gus, estuviste en la Cato, ¿verdad? ¿No? A la UPC. El UPC. Entonces, en Tú la eres de la Cato es Cato. más, yo soy de la Cato, de hecho, la Cato está mucho más pegado al lado más ingenieril, Uh-huh. mucho más pegando. Entonces, todo el rato es ingeniería, ingeniería, ingeniería. Y sí, sales bastante decente de ahí, pero nada del otro lado. Entonces, siempre yo recuerdo que en la universidad a veces hacíamos o saliendo, tal es nuestra concepción, decíamos, sí, acá salimos como ingenieros y los de la Lima salen como jefes de proyecto, digamos, Gerente de tecnología. tal cual. No, siempre hubo ese tema. Pero claro, una vez que, por ejemplo, ahora como me desempeño mucho en consultoría, te das cuenta que no hay forma de que ninguna de las dos cosas pueda vivir por separado. Uh-huh. No, muy Interesante. difícil Parece trabajar. un término de un ambidiestro ágil para que Sí, tengas un balance el entre todo término, fijar, ¿no? sí. De hecho, se llama mucho, y están surgiendo muchos libros. Creo que hay una fuerte tendencia. Si Uh-huh. bien no era tan explícita antes, tipo, había muchos libros tipo Info of Teams, Dynamic Teaming, muchos de organización. Uh-huh. Ahora hay muchos libros que hablan de sociotecnología y escritas por líderes de tecnología. Entonces, Uh-huh. todos hablan, no hay forma que pueda separar el uno del otro, tiene y directo una dirección, una relación muy directa. Incluso esto viene desde, no sé si recuerda la ley de Conway. Uf, hace mucho tiempo que, digamos, cómo están estructurados los equipos afecta directamente a la arquitectura Pues eso te iba a decir. ¿no? Claro, se decía Viene de hace, que el software representaba la estructura de la empresa, ¿no? Entonces, si el software era claro, duro, la empresa era dura. tal cual.
Ujú. Entonces viene desde ahí, pero cada vez hay más conciencia de que eso es, digamos, es un hecho, ¿no? Ujú. Es un hecho y ojalá la gente esté tomando más conciencia. ¿Y quién acuñó ese término de technical No, agility? creo que no, bueno, en realidad empezó a aparecer en los modelos de Business Agility. Creo que el de SAFe tiene también technical o technological y el otro tiene el otro, bueno, el de Leva tiene el otro, si uno tiene el technical, el otro tiene el technological. En otros modelos está más en el operational agility, o sea, está por ahí, inevitablemente. Pero esa división de llamarle technological o technical agility, ¿no crees que sigue fomentando un poquito la separación de, esto es técnico, esto no es técnico? Sí, yo creo, sí, definitivamente, porque también podrías decir, mira, porque de hecho cuando lees los modelos, muchos hablan sobre la parte social Ujú. dentro del technical. Ujú. Pero si lo miras desde arriba, dices technical. La parte social, roles, parte humana, está por otro lado, ¿no? Esto debe ser, bueno, ¿cómo hago software y ya, digamos? Si lo miras, si no entras y que no le haces el doble clic, sí, da completamente esa... De hecho, hoy día que veíamos Stream Programming, hablábamos del uso de metáforas. Eso, oye, sí, los programadores pueden hablar con el customer y obtener historias de usuario, y el usuario le cuenta, y ellos son capaces de comunicarse con él. Y como que los alumnos decían, mira, como que, tú en Stream Programming no ves mucho el business analyst, ni ves un product owner, él es el desarrollador el que se encarga también de eso. Decía, mira, también se pueden encargar. Me pareció curioso. Sí, de hecho, pero bueno, también, eh, de hecho, de hecho no recuerdo todos los detalles de Extreme Ujú. Programming, pero recuerdo que tiene roles, ¿no? Tiene Tiene roles. Ujú. el customer, que es, digamos, en Extreme Programming alguien muy, muy cercano, muy similar al Product Owner, muy, muy Ujú. cercano al cliente. Tiene un planning, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Plan. el, el Game Ah, Plan. sí, tenía ese. Tiene un nombre, tiene el Sprint Planning, va, con él. Sí, tiene Tiene, release planning. tiene, tiene, tiene un planning como el release planning, Ujú. y tiene varios elementos, ¿no? Ujú. Entonces, en el fondo tiene cosas de análisis, de hecho. O sea, tiene varios elementos desde planificación, testing y release. Claro, nadie le ha dado mucha bola más allá a las partes más técnicas. También ponerle extreme a algo es como, ya está hecho como para que lo mires así Pero no medio hace, no correcto. hace divisiones, eso es lo interesante, que no divide lo técnico de lo de negocio, lo toma como si fuera solo uno, Sí. lo cual lo hace bastante interesante, pues, en su flujo de trabajo. Así que eso me gustó. Sí, Estamos bro, viendo que lo bien. dices. En estos últimos años, escucho muy poco hablar de extreme programming como tal. O sea, Ujú. hablas con nombres concretos de otras prácticas, pero Ujú. no escucho hablar, yo hago extreme programming. Ya Muy, muy no, poco. se lo Ah, comió Scrum, creo. sí, hablas de Scrum digamos, ingeniería ágil, ponele. Ujú. O desarrollo software ágil, pero nadie dice extreme programming ya. No, ya no No, mucho. no recuerdo. Ya no mucho. Ahora la vedette es Kanban, bueno. También. El Kanban es Sí, la reina de la agilidad. Todo el mundo quiere Kanban. Pero pero bueno. sí, pero no pega tanto en Latinoamérica, o al menos en mi percepción. Ujú. O sea, tipo, o sea, al menos noto que, digamos, como trabajo mucho con consultoría, Ujú. eh, o sea, sí notas equipos haciendo Scrum, intentando adoptar elementos de Kanban, a lo más, digamos, entienden el concepto de tableros, de WIF, políticas, Ujú. y eso cuesta meter varios de esos conceptos, pero veo muy pocos equipos que conscientemente digan, quiero el método Kanban, el legal, digamos, no un tablero, digamos. Muy pocos, tipo, varios equipos se dicen, quiero Kanban, pero creen que es el tablero y ya lo más swing lanes para los servicios, pero no Es que pasa cuesta, mucho. cuesta bastante. Cualquiera cuesta, Scrum también cuesta, o sea, todos cuestan. Es disciplina. Yo me acuerdo cuando te conocí, me explicabas un poco sobre Domain Driven Development, DDD, Ajá, ¿no? Y que pareció lo caso cómo construías las clases a través del dominio, que tenía mucho enlace con la representación de lo que eran conceptos de negocio, lo cual me parecía lo caso. Entonces, y había dominio de negocio, ¿verdad? Lo que tú claro. creabas. Entonces decía, oye, qué loco. Eso me parece interesante porque no divide, no busca dividir, buscaba conectar lo que negocio hablaba con lo que tú desarrollas. Entonces, eso me parece me parece una propuesta interesante. Ya nadie habla de eso tampoco, ¿no? No, Sí, no, pero en realidad, uh -huh. ponte eso que no recuerdo cuándo fue el primer libro.
2006, ponte, ¿no? Pero el primer libro es antiguo. Tomó mucha fuerza el 2008, 2010. Digamos, no, y al menos en mi percepción bajó mucho hasta estos últimos años y ahora, con el nacimiento de microservicios, es como microservicio que no se haga, digamos, al menos, digamos, sin DDD, es como, no es tan recomendado, porque ahora tienes que saber qué límites poner a los microservicios para saber que tengan esa independencia, pero además, nuestras partes tiene miles de pequeñas cositas y no haya sinergia en lo que se encuentre ahí. Entonces, DDD habla mucho sobre eso y, digamos, a mi parecer ha resurgido todo esto. Qué bacán, qué bacán. Y hay otra idea que justo que recuerdo. De hecho, DDD está como o sea, por ahí podría ser discutible, considerado dentro del toolkit sociotecnológico. O sea, ya hay un toolkit sociotecnológico, digamos. ¿Sí? Ya, digamos, la comunidad está empezando a armar el toolkit sociotecnológico que tiene mucho, otra vez, cosas de ingeniería con cosas más social, de equipos y trabajo en el software. DDD es una que está como en el medio porque habla mucho de cómo, entendiendo los bounded contexts, esas cosas que habla DDD, también tiene impacto directo en cómo va a estar estructurado un equipo. Ah, qué chévere. Entonces, es una de esas cositas ahí que se toma. Es como un equipo guiado por la tecnología que vas a usar, algo así. Claro, entiendes, claro, cómo va a ser el bounded context, digamos, en realidad hay varias vertientes, ¿no? Una de las vertientes dicen, primero piensa en cómo van a estar más o menos tus equipos, cómo quieres la independencia de los equipos, y eso que sea un driver hacia cómo va a ser tu bounded context. ¿Sí? Entonces, de tal manera que diseñes bien las separaciones y que los equipos trabajen independientemente con la menor cantidad de dependencias posibles. Otra es, bueno, parte del diseño y luego el bounded context del diseño o la separación o la comunicación entre ellos te va a dar idea de cómo quieres separar los equipos, ¿no? Pero nuevamente refuerza que el aspecto social es muy indivisible de la parte más técnica. No he escuchado, ¿qué? Hay todo un movimiento de eso al respecto, entonces. Mucha fuerza estos 2 últimos años, diría. Por los frameworks de escalamiento, tal vez que ahora están incluyendo, como mencionas, ¿no? Sí, podría ser. Qué loco. Bueno, ya va a tomar conciencia sobre la parte técnica y cómo esto se ve afectada o se ve influenciada por la estructura de los equipos, por cómo interactúan y todo eso, que está muy interesante, ¿no? Muy sí, de hecho, pucha, ya que tocaste el tema justo de escalamiento, vi una charla hace no mucho, 2 semanas relacionada a microservicios, donde relaciona justo lo que estamos hablando. Entonces, en la charla hablaba de que era una charla de microservicios, pero en una parte de la charla hablaba sobre digamos, el release train. Entonces, decía, bueno, el release train está súper para comenzar, como sabemos, pero tiene que mejorar mucho. Pero o sea, si tú, muy relacionado a lo que yo te estoy diciendo, así era la propuesta del autor, si tú quieres independencia en los componentes que trabajas, que eso es lo que se quiere, y está bueno comenzar con un tren donde mapeas todas las dependencias y el trabajo entre todos, pero que tú creas que así te vas a quedar, estás loco, digamos. El tren es muy lento. Sí, lo que tú quieres, porque al final lo que tienes es, si él depende de él, y él de él, y él de él, al final tienes un monolito distribuido. Ajá. La misma tontera, digamos, ¿no? Y es más, te complica la vida con todas las dependencias y canales de comunicación. Al final tienes que aprender a cómo todos pueden ser, digamos, equipos independientes, autónomos, que en el fondo no necesiten, más allá de un alineamiento seguro hacia objetivos, no necesiten todo, armar todo ese grafo de dependencias que... Pero eso tiene un costo, ¿no? Hay algunas cosas de ingeniería o de programación que tenemos que sacrificar para lograr esa interdependencia o esa independencia, ¿no? Sí, en realidad, claro, es interesante que lo digas sacrificar, porque yo, también en mi experiencia y en mi mente digo, hay que mejorar, tipo, para hacer que dos sean, digamos, primero seguramente hay que lograr a nivel arquitectónico que haya esa independencia, pero solo de alguna manera tienen cierta relación y creo que por detrás toda la ingeniería que pueda ayudar en la integración, en un release, digamos, coordinado, ayuda mucho a que pueda haber independencia, pero en el fondo, digamos,
pueda haber buenas pruebas de integración, la visibilidad a nivel de los componentes que se están yendo a una liberación grande. Eso es ingeniería. Tipo Digamos. lo que hace o lo que sea en el video de Spotify. Tipo lo que se han olvidado. Qué buena. El que está en Spotify, ¿no? Decían, oye, sí, nosotros somos modelo open source y cada uno puede tomar del otro y... Sí, no, bueno, no tanto por cada uno tomar. Bueno, de hecho hay muchos patrones que a nivel de división de componentes hay, bueno, este tiene como servicio este. El último que mencionabas, este ve directamente el código fuente del otro. Porque necesita, digamos, necesita muchísimos cambios y visibilidad hacia todos estos y necesita incluso poder modificar o ver el código fuente o lo agrega como algo que puede tocar y así, digamos, eso sería un camino, pero de alguna forma, al final, digamos, en el fondo es como con la ingeniería también puedo lograr independencia de trabajo entre las dos cosas. Y eso es arquitectura, por detrás seguro también muchas cosas de pipelines, muchas cosas a nivel de testing, o sea, hay N cosas de ingeniería que tienes que... Hay decisiones que tomar ahí, ¿no? Sí, y eso es como, en realidad como lo mencionan muchos, eso es tener tiempo en el día a día para mejorar, digamos. Es ejecución pura, tomará... Hay un caso muy conocido que lo mencionan siempre, en el cual es de HP, no me acuerdo todos los detalles, pero literalmente había N equipos que tenían que manejar las N versiones del firmware. Era súper complicado, había N versiones corriendo en paralelo, muy independientes entre sí, y digamos, les tomaba muchísimo tiempo una liberación en solo planificar, no todas las cosas que planificaban se liberaban, la integración era un parto, todo era un parto. Digamos. Entonces, no recuerdo las estadísticas exactas, pero es un caso muy conocido. Luego de 4 años de mucho esfuerzo en ingeniería, se puede liberar en muy corto tiempo, a demanda, varias cosas, todo de manera automatizada, en regresión, manteniendo solo las versiones necesarias digamos, de manera paralela, con un core muy fuerte, con mucha autonomía en los equipos, mucho pensando, ya no dedicando tanto tiempo a la planificación, sino con mayor predictibilidad. Es un caso más interesante. Al final, todo el caso dice, nos tuvimos que dedicar 4 años para ser más excelentes en los que hacemos. Si no nos dábamos el tiempo, esto no iba a funcionar. Más o menos un stream programming ahí, ¿eh? Hay N cosas, sí, muchas cosas. Ese caso es interesante porque, claro, hay varias prácticas que cuentan que empezaron a introducir y las personas más reacias a esas prácticas estaban como locos, tipo la clásica, ¿no? Es todos vamos a programar contra el trunk. En ese contexto donde, digamos, tienen liberaciones cada 2 al año, todos se vuelven locos, no hay forma y todavía tienen los problemas de integración. Cuando les propones todos contra el trunk, dice que fue como una revolución, una locura, dice. Sacrilegio. Pero, claro, pero bueno, entiendo que había buen soporte de los líderes, terminó continuando la práctica, ayudó muchísimo como soporte de otras. Interesante. Justo revisaba el paper de Nonaka y Takeuchi de New Product Development Game. Y hay una característica de estos equipos que ellos observan, que están los de Honda, están los de Xerox, ¿no? Y no sé si mucha gente lo ha analizado, pero esos equipos eran muy buenos y tuvieron muy buenos resultados, pero una característica adicional es que eran independientes. No había mucha dependencia con los otros equipos. Era un equipo y le decían, creen algo nuevo. Eso es muy importante realmente. De hecho, hay un estudio digamos, bueno, hay varias cosas que hablan sobre la importancia en esta línea de la sociotecnología. Primero, datos como, creo que fue Trowworth que estudió cuánto era el costo por dependencia. Entonces, de equipos, por ahí hay un dato que por cada dependencia el tiempo digamos, de liberación de algo se puede entre duplicar y triplicar. No me acuerdo los datos, pero es como un tiempo, es decir, es gigantesco lo que se pierde por cada dependencia. En DevOps, por ejemplo, puntualmente hay un principio que se llama autonomía y felicidad, si no me equivoco. Ahora hay como reciente, bueno, también en la línea de DevOps está evolucionando muchísimo. Ahora, a ver, déjame acordarte cómo, ¿está bien? DevSecOps y todo lo demás que le ponen ahora. Creo que sí es autonomía y felicidad. Sí, ¿no? Está viendo los roles. Rol de XP era consultor, entrenador,
tracker, hay un tracker. Sí. Sí, porque recientemente, Ujú, bueno, algo que tiene DevOps es que también ujú, está evolucionando muchísimo. Ahí está, ya lo tengo. Entonces, antes, recientemente, debido a la salida de un nuevo libro de Jim Kim, que es el The Unicorn Project, ujú, eh, sigue agregándose más cosas al marco de conocimiento de DevOps. ujú. Entonces, ahora han salido como, ya está, se me fue el nombre, los 5 ideales. 5 ideales. DevOps 5 Ideals. Ujú, Uno de los ideales es localidad y simplicidad, perdón. El otro era, que me estaba equivocando, era el Focus, Flow and Joy. ah, ya. Este es localidad y simplicidad. Ujú, Y digamos, entonces, es otro lugar donde están resaltando lo importante de localidad más o menos igual a autonomía. Es decir, cómo en un equipo de manera local puedes tomar todas las decisiones, liberar independientemente, poder capturar y aprender al respecto y pivotear o mantener, es decir, pero todo de la manera más local posible. Porque mientras más cosas tengas que coordinar por todo lado o escalar las cosas, todo va a demorar muchísimo más. Y como una de las cosas muy importantes en DevOps es el flujo, la velocidad y el flujo, es más dependencias, menos localidad, va a demorar todo mucho más. Y eso, Eh, esto no choca un poco con los famosos y conocidos arquitectos empresariales o los enterprise architect, porque y he visto en otros varias enterprise, ¿la cual? y otros roles enterprise Otros en realidad. enterprise, que usualmente cuando se enfrentan a un enfoque como DevOps y como se enfrentan a una agilidad, aún quieren centralizar cosas. Por ejemplo, vi en una empresa que tenían un Enterprise Service Bus y querían manejar APIs, ¿no? Pero crearon un team que centralizaba todas las APIs. Nadie podía hacer APIs. Este era el team que hacía las APIs. Entonces, tú querías hacer algo, tenías que hablar con ellos, ponerte en una cola, pedirles por favor que te creen el API, y te era toda una maraña de dependencias y de mantenimiento y Horrible, horrible. versionamiento. ¿Por qué hay esa tendencia? ¿Por qué se mantiene? Acá lo tengo. ¿Por qué se quiere seguir centralizando? Ya Es lo tengo que el no dato. entiendo. Ujú, Eh, bueno, en realidad parte, es otra más de las batallas o los aprendizajes que tiene que tener la organización de cómo seguro hay cosas que se tienen que escalar ujú, para cierto alineamiento en la organización, pero ver cómo muchísimo puede estar en la autonomía del equipo, porque tal vez viste un gráfico conocido, pucha, justo quería acá sacar el autor, ujú. es el gráfico es un gráfico muy conocido de un banco, bueno, no recuerdo, mira, ahí está. Es un gráfico bien chévere, ya hay que no sé si lo viste, A ver. acá está. Es un caso de reporte acá tengo el gráfico, ¿de quién es? Bueno, acá está el autor, pero él anteriormente trabajaba en ING, no. Bueno, acá tengo el grafiquito. Ujú. Mira, lo encontré Ay, al pues, toque, no recuerdo de qué banco es, pero es un gráfico muy conocido sobre todo en la comunidad de ujú, técnica y de DevOps, en el cual lo que normalmente pasa, y acá tengo el gráfico, es tienes el equipo de testing y desarrollo ujú, que entrega 2 veces por semana, ujú, pero tienes que las ideas se fondean anualmente, pasan por un proceso digamos, de decisión, comité cada 3 meses. ujú. Esto al final para armar el equipo demora otra vida. Luego pasa por una fase de análisis que demora otro tanto. Llega desarrollo y testing muy rápido, de ahí pasa. Gestión de cambio demora 2 semanas. Seguridad llega con el siguiente mes. Y al final, producción, digamos. Y, horrible, pues horrible. Y al final sucede lo mismo en muchas organizaciones, pero es como el camino de cómo tiene que evolucionar la organización, y que es otra de las ideas de también esto de localidad y simplicidad, en que DevOps no solo habla de desarrollo más testing de Ujú. manera muy rápida, sino habla, y en general es un concepto importante en la agilidad, es cómo todo el punta a punta puede ser más ágil. Y eso Entonces, implica cambios de lenguaje también, ¿no? O cómo es la pues comunicación. muchísimas cosas, ¿no es? De hecho, entre nosotros podemos conversar como si punta a punta 2 semanas, pero eso es como años de mejora. Sí. En la cual no solo mejora técnica, la organizacional,
liderazgo, la cultura, N cosas tienen que lograr para lograr eso. Pero de Pero, hecho, ajá, bueno, te iba a decir, pero pucha, a veces, eh, digamos, a veces nos quedamos en que lo más ágil es el equipito y lo dejamos ahí, pero te fijas del punto a punto y terrible. justo eso te iba a decir, porque justo definen Business Agility como la capacidad de una empresa de adaptarse, pero no hablan de la capacidad de una empresa de aprender rápidamente, porque esta empresa que te comento, que tenía todo centralizado y si querías una API, había un responsable equipo de API y tenías que ir a pedirle que te dan el API, pero por más o menos 2 años, los equipos que realmente entregaban resultados son aquellos que dependían menos de este equipo de APIs. Mm, Entonces, hay una lección que aprender ahí muy simple. Oye, los equipos que están entregando valor, o los que están entregando más valor, son aquellos que no dependen de este equipo de APIs y tienen independencia. Entonces, si no puedes aprender eso, o sea, si se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y no lo aprendes, creo que ahí hay un problema, ¿no? Algo que no te va a permitir mejorar. de hecho, pasa muy, en realidad Ujú, pasa muy, muy seguido. O sea, pasa por varias, o sea, yo recuerdo al menos varios de los casos donde siempre, o sea, siempre en el camino de la organización hay las dependencias. Eh, Muchas con arquitectura, muchas contra operaciones. O sea, lo que funciona usualmente bien es que has logrado acercar desarrollo, testing, creo que de hecho ya sabemos que está de ujú, caja en un equipo, sí. es lo mínimo como avanza, y al negocio gracias al product owner, pero muchas cosas alrededor de él son dependencias. Entonces siempre te peleas con arquitectura. Entonces pasa tanto que en algún momento, y siempre sucede, es cuando el equipo quiere mejorar y se da cuenta que hay mucha fricción contra afuera, Ujú. o lo dejan de llamar a la persona de arquitectura y ya no colaboran con él y Que lo tienen quieren la bypassear. capacidad, sí, se la bypassean o ellos agarran la capacidad o lo que sucede siempre, cuando viene alguien de lo más alto de la Torre de Marfil a decirte, mira, este es todo el detalle de cómo deberías hacer, ahí, eso es como, no sucede, es muy difícil porque no tiene mucho contexto del día a día. Todos los equipos toman todas las decisiones en el día a día y terminan cambiando todas las cosas de arquitectura que te han podido decir. Sí. Sucede con arquitectura, pero muy similar sucede Ujú. con otras dependencias. Muy interesante el término de Technical Agility, ¿eh? No lo conocía. O sea, de hecho lo vi en Safe un poquito, pero no sabía que habían desarrollado toda una filosofía con eso. O al menos, no me digas que tiene un manifiesto, porque ahí sí, No, 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 por no favor. les des ideas, no les des ideas. Por favor. No voy a escuchar por ahí un Technical Agility Perú. No. Pero bueno, gracias por el manifiesto. ¿Ah? Pero no el manifiesto, no, no, en realidad, no, yo no soy tanto de pelearme en esas cosas, tipo, ahora hay mucho la tendencia seguro no la tendencia, las discusiones de, sí, que ágil, nació del software para el software, digamos, y si quieres, no recuerdo cómo está esa discusión, pero si quieres hablar de otra cosa, llámale como quieras, pero no estás en el software, en los puntos más duros. Y entonces por eso surgió agilidad, porque, digamos, ágil estaba muy pegado al software y sentían que necesitaba evolucionar o crecer hacia otros dominios. También no soy de meterme. Al final, yo sí creo que es cierto que ágil, y también está en el manifiesto, surgió como muy pegadísimo al software, muy Sí. pegadísimo a los Hay principios. gente que Todo quería hacer habla buen de software, software, nada más. eso. Sí. De hecho, Y, cuando yo estudié esa parte, esa rama, estuve investigando un ajá, poquito uh-huh, y hay esa discusión, ¿no? De que dicen, ay, no, Business Agility nació de Agile Software Development. uh-huh. Y en realidad no, en realidad son ramas distintas. Es más, ya se hablaba de un Business Agility casi en paralelo, casi las mismas fechas, sospechosamente, ¿ya? Pero no vienen del mismo lugar. Entonces, al no venir del mismo lugar, marca una diferencia, porque mucha gente que empezó en Agile Software Development, que empezó con Steam Programming, con Scrum y con métodos y prácticas para hacer buen software, se pasó a Business Agility, pensando que era una extensión de esto. Y Uh-huh. en realidad cuando te pasas a Business Agility ves que hay otras cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con software, ¿no? Sí, Pero claro. al final están enlazados, porque no puedes tener, yo creo que no puedes tener agilidad empresarial si no tienes excelencia técnica o no haces software de forma ágil. Creo que no Sí, conozco ninguna es empresa y dudo que totalmente. exista alguna que pueda tener algo así, ¿no? Sí, no. O sea, bueno, recuerdo frase de muchas personas con las que he trabajado, era siempre, ¿no? El bien, el COE, quiere ser la gran transformación, y varios de los líderes se quejan, sí, yo sé que quiere ser toda esa cosa por acá arriba, pero mi equipo ni siquiera funciona bien, pues.
Entonces estoy diciendo, pucha, quieres armarla grande, pero ni siquiera tengo agilidad a nivel de equipos y estás pensando en Teams of Teams y otra cosa. Seguro ambas tienen que ir de la mano, a veces una impacta a la otra, pero a veces te olvidas del equipo. Entonces tienes, yo recuerdo, las tribus, todo muy bonita, cada equipo termina entregando o finalizando las cosas en el último, al fondo del trimestre, y cero agilidad ahí, pues. Sí, hay bastante de eso, hay bastante de... Pero inclusive si tú le dices a alguien que está acostumbrado a ver proyectos durante un año, y le dices, oye, vamos a entregar cada 3 meses, ya celebra, pues, ¿no? Y Pasar yo, de un yo año. estoy absolutamente de acuerdo de que, Ujú, de hecho, muchos de los marcos, al marco yo estoy de acuerdo con unos y otros, son unas mejoras a contextos previos. Totalmente, totalmente de acuerdo. ujú. El detalle es, de hecho, que también tiene que ver con la sociotecnología, es el problema de que, se recuerda, la estructura organizacional siempre influye en cómo termina siendo el producto software. Ujú. Entonces tienes dos caminos, y también esto es un camino, digamos, tienes dos caminos: o gestionar en productos complejos donde hay muchas dependencias, gestionas la dependencia o la eliminas. Sí. Siempre la recomendación es eliminarla. De hecho, la recomendación está en el libro Product Development Flow, que Ujú. es un libro muy conocidísimo. Se habla digamos, mucho en análisis, digamos, en pensamiento sistémico. Esto también va relacionado hacia el software. Es eliminar, tienes que eliminarla. La dependencia es demasiado costosa. De hecho, Entonces, cuando explico agilidad, a veces digo, al final todo es manejo de dependencias. Si no manejas dependencias, no importa qué cosa hagas. sí. Entonces, el detalle es que, ¿y por qué es mejor eliminar? Porque le estás dando autonomía a los equipos, y ganas muchísima velocidad. El detalle es de irte por el camino de gestionar la dependencia en un contexto complejo, es que estás reforzando el hecho de tener dependencias Ujú, y asumiendo todo el problema horrible. Estás gestionando, estás ujú. reforzando la idea de las dependencias, lo cual hace más difícil el camino de eliminarlas a medida que avance el tiempo. Y eliminar dependencias de autonomía. Y la autonomía es un buen motivador. Exacto. Mm, interesante. Entonces, usualmente, de hecho, prefiero, no siempre es posible, porque entre las cuerdas que tratas de jalar en la consultoría, a veces no puedes pensar como No jales quisieras. mucho. Se Claro. rompe. Entonces, siempre prefiero el camino de empezar por mejorar el sistema, la organización que está por detrás para dar autonomía. Hay momentos donde, bueno, pucha, bueno, ya, todos enredados, ya, la miércoles. Pero el problema es que, tal cual, estás como medio reforzando el problema de las dependencias, y al Buen punto. reforzarlo lo hace más difícil, porque puedes sentir que lo que tenías horrible ahora está medio coordinadito, y dices, ya, pues están dando bien, ¿no? Bueno, todos los meses me reúno, no quiero solucionar nada, pues. A veces te lleva al status quo, que puede ser un problema. De hecho, o sea, felizmente varios consultores están agarrando la conciencia de que ese es un buen punto de inicio, no es el end state para nada, Ajá. y están tratando de mejorar lo que hay detrás, eh, así, ¿no? Qué buena. Ese es un buen punto. Me has hecho acordar de algo. Ya. Entonces, ¿y cómo ves el desarrollo de software en Perú a nivel local? Yo sé que trabajas con empresas extranjeras, ¿no? Pero. Pucha, qué bien me pones, Gus, qué bien me pones. En el Perú, yo creo que, por ejemplo, yo participo también de la comunidad de software craftsmanship, que nos reunimos todas las semanas, lo que se llama un meetathon, ¿Sí? que son 4 horas todos los miércoles. Todos los miércoles de 8 a 12 de la noche. Ujú. Ya hay como, o sea, ya hay una cadencia bastante buena de todos los miércoles 4 horas. Qué Claro loco. que muchas veces solo de la misma farándula que está reunida ahí, digamos, pero a veces surge el tema de, por ejemplo, a veces decimos, pucha, particularmente acá hablando de software craftsmanship o las prácticas más de ingeniería, que muchas personas se quedan en un tope, que se está Ujú. dando muy común, al menos en el mercado peruano, y no intentan ser como otro tipo de ingenieros más técnicos, que no solo saben profundidad de su rama técnica, sino tienen más conocimiento sobre el negocio, pueden seguir aprendiendo sobre otros dominios, Ujú. ya no dependen solo de un stack o un lenguaje, sino
pueden aprender dependiendo del problema o diferentes desafíos ellos mismos aprender para adoptarlo, que son contaditos, son contaditos, y que usualmente el ingeniero se está quedando mucho. Bueno, las inmortales hipótesis de, pucha, el pobre ingeniero no va a vivir de esto toda la vida, entonces va a buscar otra cosa, pues. Jefe de proyecto. Sí, entonces, por ejemplo, cuando a veces tratas de buscar de hecho, en el mercado como personas muy competentes técnicamente, no hay muchas. Al igual, digamos, bueno, creo que pasa en todos los roles, ¿no? Tipo también hablaba hace muy poco con otra persona que, bueno, la agilidad ahorita es una burbuja terrible y saber quién competente dentro de eso es ahora muy difícil. Terrible, como dice. Al menos en la parte más técnica no es una burbuja para nada, pero es muy difícil también encontrar a alguien muy, muy, muy competente que pueda saber, digamos, hablando de alguien que se va hacia un equipo, ser un buen líder técnico, ser un buen, digamos, también líder del equipo para poderlo guiar, saber de arquitectura, porque es importante poder tomar decisiones localmente, saber algunas cosas más hacia el lado de DevOps, de desarrollo técnico. Son varias patitas que es muy difícil encontrar en una persona, entonces a veces se da que en un equipo tienes el líder técnico de prácticas técnicas, tienes un arquitecto por ahí, tienes el ingeniero de DevOps, y por si no les da a todos ellos, tienes el AI, el Technical Coach encima, entonces tienes el DevOps ingeniero, el arquitecto, porque a veces, de hecho, es más común afuera encontrar roles un poquito más fuertes que puedan en todas esas patitas para apoyar a un equipo, ¿no? Ahora salió el Agile Delivery Manager. El Agile Delivery Manager. Pero es una respuesta al Scrum Master, porque el Scrum Master no lo hacían responsable del producto o de la entrega del producto. Y algunas empresas lo han renombrado como Agile Delivery Manager porque era responsable del delivery. Así que sí, ya les zamparon. Pues, ¿no? Pero sí. Y la otra vez hablábamos exactamente también de eso. En esa comunidad, o sea, tiene como es 3 horas de temas, o sea, se hace agenda, temas técnicos. La última hora es como a veces de temas extras. Entonces, como hablemos sobre, no sé, de agilidad y rajemos por ahí de lo que está pasando por ahí o cosas más del aspecto local de Perú, por ejemplo. Hoy día, dos veces me ha pasado por la cabeza agilidad que te hemos hecho, porque esta semana, bueno, con esto del COVID, de hecho en muchas áreas ha salido de que dicen, ¿de dónde salió tanto experto? Dicen, ¿no? ¿De dónde salió tanto experto tan rápidamente? Y otro que han salido es, hay muchas charlas, agilidad en recursos humanos, agilidad en no sé qué, no sé qué, no sé qué, muchos eventos ágiles, pero la verdad que está muy, muy alejado del software, entonces la verdad que a veces ya ni ganas de entrar, porque son temas que son muy comunes a la gestión, que en realidad es de cualquier rubro, no tiene nada que ver con Agile como tal, ¿no? O sea, entonces me ha dolido un poquito, de verdad, no sé si te ha pasado algo parecido. Pasa muy, pucha, este es un tema, o sea, siempre digamos, hay la discusión y que solo la vimos en todos los chats, de que cada vez la agilidad se está alejando más del software. O sea, tengo varias anécdotas al respecto, no sé cómo ordenarlas, que vienen en mi mente apenas vas hablando. Una anécdota que es rara es que, por ejemplo, hace muy poco, esta semana hablaba con alguien de Europa y que me contaba que, por ejemplo, estaba en un curso de agilidad en el cual, por ejemplo, el instructor mencionaba que es muy necesario en los Agile Coaches fomentar más el aspecto humano. Porque los Agile Coaches, en ese lado del charco, porque los Agile Coaches están muy pegados al software. Yeah. Y exactamente me contaba eso. Yo dije, ¿qué? Tráiganse un par de esos para acá, decía, ¿no? Pero yo decía, no sé, de repente es porque también, o sea, sin entrar en muchos detalles, ese curso estaba de hecho mucho más pegado al lado humano, entonces también podría ser que es lo que quiere reforzar, ¿no? Puede ser. Sí. Entonces esa anécdota me pareció curioso y yo también creo que de hecho, o sea, si bien creo que el aspecto humano es importante, el desarrollo de la persona es importante, por supuesto que sí, o sea, yo sí creo que hay un contrapeso, hay mucho más fuerza en el lado más, digamos, de la gestión, más humano, está desbalanceado, y mucho menos en el lado técnico. Debe haber un balance, ambos son muy importantes, y un día me puse a tomar como datas al respecto, entonces, ponte, a varios clientes me puse a tomar fotos de los accionables de sus retrospectivas. Entonces tú te das cuenta que de 10, 1 tenía que ver con algo más técnico, o introducimos una nueva técnica para o probar, o desarrollar, o liberar, digamos, o coordinar algo más técnico,
y mucho estaba relacionado a, digamos, necesitamos o aprendizajes, o necesitamos algo de motivación, necesitamos formas de celebrar las cosas. Hay cosas, bueno, el inmortal desde, o sea, encontramos hasta las puntas de, bueno, veamos cosas o de tardanza, o hablemos de liderazgo, cosas de comunicación. Entonces tú encontrabas, no me acuerdo los detalles exactos, pero tú encontrabas abanico de, no hay técnica, no hay técnica, nada de técnica, nada de técnica, una. Y así veía. Entonces me puse a tomarles fotos, nunca dije, pucha, por ahí si en algún momento de la vida lo tengo que hacer un rant al respecto, lo publico. Pero yo noté con eso que ya era un desbalance. Puede ser por varias cosas. De repente los Scrum Masters o Agile Coaches no tienen la competencia como para saber. Es decir, si bien hay espacio para la mejora continua, si no tienes la conciencia de que eso se puede mejorar o cómo mejorarlo, de hecho no va a salir en como una propuesta muchas veces. Entonces puede ser porque también no haya la capacidad. Y de hecho me pasa muy seguido que a veces por ahí, digamos, como trabajo con muchos Agile Coaches, Agile Coaches tienen, o sea, de hecho me acuerdo, de hecho muy seguido, no van a sacar, de hecho, ¿dónde me los suele encontrar? Pero pasa que siempre Agile Coaches dicen, pucha Ángel, pucha, trata de explicarme con así más lentito porque yo vengo, o sea, yo no tengo contexto de háblame, o sea, yo entiendo más de Scrum, pero pucha, estoy gestionando un equipo de Scrum, pero no entiendo nada, entonces ayúdame a entender. Entonces yo decía, pucha, primero, ¿cómo llegaste acá? Decía. O me pasa cosas como, pucha, yo soy, de hecho, veo muchos más Agile Coaches que son de ingeniería industrial, muchísimo. De negocio. Sí, o de negocio, de otras ramas más de letras, digamos, que están en equipos técnicos, está bien cómo han llegado ahí, pero no mejoran la pata técnica nadita, entonces tiene muy poco contexto de la pata técnica. Justo tiene que ver con lo que me dijiste, ¿no? De que, por ejemplo, en desarrollo hay que se quedan ahí nada más, ¿no? Y no quieren ver un poquito más de negocio, por ejemplo, o conocer cosas más allá. Creo que lo mismo pasa en agilidad. Está muy dividido, pero el problema no es en que esté dividido, el problema está en que no hay una acción o nadie quiere ni siquiera extenderse. ¿Qué me refiero a eso? A que cuando, por ejemplo, alguien dice, oye, propongamos temas técnicos de agilidad. ¿Qué es lo que dicen? Ya, los que sean técnicos, hablen de agilidad técnica. Pero no es eso. El problema es que si tú eres un Agile Coach, tienes una patita que también debe ser técnica. Entonces, y justo ayer se me ocurrió una charla que quería presentar que era como, no sé, es un Scrum Master de papel, porque en la base de tu core, de tu core de competencias o de tus competencias base, hay una parte que dice conocimiento técnico. Entonces, si no desarrollas eso, simplemente no estás completo. O si ni siquiera tienes intención de desarrollarlo, para entender, aunque sea qué cosa es DDD o explicar un poquito, aunque no te pido que lo entiendas completamente, pero saber que existe al menos, para lanzar la piedra en alguna retrospectiva, ¿no? O ya, lanzas, aunque sea que rebote, pero lanzas TDD o lanzas BDD o ATDD, ¿no? Algo rebotará. Pero si ni siquiera tienes intención de eso, va a seguir la segmentación, va a seguir la división. Sí, igual creo eso. Cuando dijiste apenas temas de conferencia, creo que también lo hemos hablado en la comunidad, incluso latinoamericana ágil, en el cual los temas de los open spaces o de las conferencias están absolutamente desproporcionados hacia el lado más humano, gestión, comunicación. Por ejemplo, ves N cosas de coaching, comunicación, un montón y cosas muy extrañas, etcétera. Hay muchas cosas más de product management, de negocios, digamos, de la parte de descubrimiento, etcétera, pero no ves nada o casi nada de algo técnico. Si bien, digamos, yo no espero que un Agile Coach sea experto técnicamente porque también es una disciplina bien profunda, digamos, pucha, tal cual lo dijiste, alguito como para... Creo que, digamos, en mi mínimo nivel de conciencia que no tengo tanto expertise, creo que esto puede apoyar o lo pongo ahí para llamar a alguien que nos pueda apoyar, pero al menos eso... Eso, aunque sea el mínimo, creo que se requiere. Porque si no tienes eso, no sabes de dónde jalar. No puedes elevar el nivel de un equipo, como mencionas. ¿Cómo en una retrospectiva yo puedo lanzar la piedra de que, oye, falta algo técnico, ¿no? Oye, las pruebas, ¿cuánto están demorando? ¿Podemos mejorar la velocidad de nuestras pruebas? ¿Cuánto demora hacer el build? ¿No podemos mejorar eso? Entonces, si no retas por ahí, nunca va a haber mejora, pues, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, sí, Entonces, y hay de todo en realidad. sí, Esa es la tendencia. bueno, sí, es una tendencia. Al final, por eso también creo que las personas más técnicas, bueno, se habla también en la comunidad, yo creería que se han terminado ya separando de la comunidad, Sí, es muy tal probable. cual. Tipo, lo que te decía, ¿no? Varios de los que estamos en este grupo, o de DevOps, Software Craftsmanship, etcétera, etcétera, todos son que Chao. en algún momento, la gran mayoría estaban en la comunidad ágil, al final todos, no, chao, acá no es mi lugar, creo, digamos. Se terminan saliendo y eso refuerza más a que no haya temas No, sí, de los... hay mucho, a veces no sé si se debe luchar contra eso, no sé, la verdad que me chocó bastante esta semana, la verdad que me escribí en casi todo lo que encontraba sobre conferencias de agilidad, casi todo, así, pa, le tiraba mi correo. Y se me llenó el correo de temas muy extraños, recontra alejados del desarrollo de software y le llamaban Agile. Entonces, y dije, bueno, también sé un poquito de Business Agility, así que bacán, así que vamos por aquí, pero tienes que enlazarlo. Si no haces el hilo, si sigues haciendo la separación de, Business Agility y Technical Agility son dos cosas diferentes, si no lo enlazas, creo que no hay una verdadera agilidad. Es muy simple como eso, ¿no? Y tal vez Sí, por eso nació el Agile Technical Coach, ¿no? No creo que haya necesidad de llamar un Agile Technical Coach. O sea, si no sabes de cosas técnicas, ni siquiera eres Agile Coach. Entonces, hay muchos que no les gustará eso, claro, eso es pero raro, ¿no? Ya surgió el Agile Technical Coach. O sea, si bien creo que de hecho para varios equipos es necesario, pero es como, creo que es la evidencia de que algo raro está por ahí, digamos, ¿no? Faltando. sí, sí, sí. Bueno, y también hay, como te decía, hay puestos igual de raros. Igual que el Agile Technical Coach, ahora hay el DevOps Engineer, porque a veces el Agile Technical Coach sabe mucho de ciertas cosas de TDD, de pruebas unitarias, algunas cosas de build, pero hay otras cosas bien profundas más o de pipelines, Ujú. por ejemplo, más de desarrollo seguro, etcétera, donde, pucha, uno no le dio el expertise, llamemos al otro, a Y un veces si hay robo alguien rol. que cubre los dos, al final otro señor es el de arquitectura y al final son como, un equipo está dependiendo de 20 personas como para poder trabajar y termina siendo Y también por ahí nació el PO técnico, ¿no? el PO técnico. Y ese tu PO también puede aprender cosas técnicas, decía yo. ¿Por qué tiene que haber un PO técnico? Sí. O sea, yo creo que de hecho alguien debería ser como, alguien ayudar a gestionar el backlog más técnico, pero yo creo, de hecho es difícil, de hecho esta es una tendencia más afuera, pero es difícil. Esa misma persona, exactamente la misma persona, debería ser el jefe del equipo, el que ayude con la arquitectura, el que Ujú, ayude con las mismas prácticas técnicas, el que ujú, ayude con cosas de DevOps, ujú. y bueno, no sé si lo mencioné, el que ayude también como ser una buena figura técnica a todo el equipo a nivel de liderazgo y gestión. Yo creo que todo Creo es que la antes misma era persona. un líder técnico, era antes eso, ¿no? Era antes eso, ¿no? ¿Qué Y pasó ahora con los líderes técnicos? lo han hecho sashimi, ¿no? ¡Ah! Eh, Hace buen tiempo me gané una pelea porque habían líderes técnicos impuestos por la organización y dije, ok, si son líderes técnicos, pues deben liderar técnicamente el equipo. Y decían, no, nuestros líderes técnicos se encargan de controlar los avances del proyecto. Entonces yo decía, entonces no lideran ni son técnicos. Sí. Entonces, ¿pero por qué se llaman líderes técnicos? Y decían, no, no puedes tocar ese rol, ya, no jale el hilo ya, porque me cortó la cabeza. Pero ninguno de los, ni líder ni técnico, no eran ninguno de esos dos, solo eran gestores del trabajo de la gente, ¿no? sí. Por Entonces, ejemplo, un amigo esta semana me contó que se está saliendo de su trabajo actual porque se está yendo y felizmente entró a Newbank, mm, porque en su trabajo actual dice que ya desde que ascendió nunca volvió a tocar una línea de código. Era el amo y señor de las PPTs. PowerPoint, sí. Y si bien tenía muchas reuniones más de entendimiento de negocio, diseño, etcétera, cero línea de código entonces. Mm, Y bueno, al menos él se sentía muy incómodo con esa forma de trabajar. Y por mm. ejemplo, en Newbank igual iba a tener un puesto muy, digamos, de programación, pero también iba a tomar muchas decisiones técnicas de arquitectura. Qué chévere. Y digamos, es algo que de hecho le gustaba. Entonces, tipo, ese es un ejemplo como a veces de hecho, no creo que todo tenga que ser así, es difícil que el propio equipo pueda tomar muchas decisiones de arquitectura, diseño, todas las decisiones, como, y también lo dice uno de los principios importantes de DevOps, Ujú, localidad. Es difícil, por supuesto, va a tomar años, no ujú. solo depende del crecimiento personal, sino de la organización en sí mismo, pero es hacia más o menos donde quisiéramos apuntar, al menos quisiera yo que los equipos apunten y digamos los casos de éxito de la industria. Ujú. A veces otras organizaciones apuntan hacia el lado absolutamente diferente. En vez de ayudar al equipo en su localidad, empiezan a generar más dependencias.
A veces los equipos de DevOps son dependientes, son una dependencia del pobre equipo. Otra curiosa. La otra vez me hablaba un amigo que no pudieron hacer despliegue a producción porque el DevOps se enfermó. ¡Pah! Casi me mato. En Haití, horrible. Justo hay una entrevista con Ernesto que hablamos sobre eso. Todavía no sale, va a salir después. Pero... Chévere, pero, o sea, es como... O sea, de hecho, o sea, entonces, ahora incluso el equipo, a veces surge esto de el equipo de DevOps que termina convirtiéndose en un silo, o los de operaciones lo llaman DevOps, en vez de ayudar a la calidad y al flujo del equipo, se convierte terminando en una dependencia. Entonces, es como... Estamos creería en eso, viendo esas cosas en ciertos contextos, a un lado más o menos incorrecto, digamos. No ayudan a la agilidad de alguna forma. Sí. Ah, interesante, hemos caído en eso, ¿no? Es Gracias. muy interesante porque lo que mencionas. Creo que hay cosas rescatables en el sentido de que dependencias, tratar de eliminarlas, autonomía para el equipo y que tome decisiones, y que saber de negocio o saber cosas de negocio no te quita que tengas que aprender cosas técnicas, y saber cosas técnicas no quita que tengas que aprender cosas de negocio. Creo que los roles están muy especializados o los quieren especializar de alguna manera. Y sabemos que eso no funciona, pues, ¿no? Ahora son roles tipo T, como dicen, ¿no? Tienes una especialidad y también tienes tu... Entonces, sí, pues no dicen, oh, soy Product Owner, solo sé de negocio y nada más. Entonces, hay niveles de Product Owner, por ejemplo, ¿no? Y en el nivel más alto de Product Owner es un tipo que se llama como de emprendedor. Y yo les pregunto a mis Product Owners, les digo, ¿no? Si tú pusieras todos tus ahorros, todo tu AFP, ¿ya? En un app, ¿no te preocuparías de qué cosas técnicas van a usar? Si toda tu jubilación está en esa app, en esta app. Le digo, tú eres Product Owner, ¿no te preocuparías en qué cosas técnicas qué decisiones técnicas van a tomar, qué cosas van a usar? Y dicen, no, ahí sí, pues, porque es mi plata, ¿no? Ahí sí me meto hasta en lo técnico, pues, porque es mi plata. Pero como no es tu plata, entonces no te metes en la parte técnica. Y es el nivel máximo, Leo. Tienes que llegar a ese nivel en que te preocupes tanto de negocio como de la parte técnica, como si fuera tu dinero. Y eso creo que ahí hace un poquito más de conciencia del sentir, ¿no? Oye, sí, ¿no? Sí, es importante. De hecho, se han Y de bajado hecho es varios una de juegos. las luchas, siempre recuerdo que es una lucha en todos los equipos cuando, digamos, cuando quieres mejorar la parte técnica, cualquiera de estas líneas o de arquitectura, modernización, o deuda técnica, prácticas de ingeniería, o DevOps, lo que fuera, o desarrollo de las personas en la parte técnica, siempre necesitas que el negocio tenga conciencia de la importancia de eso. Porque se requiere que haya su soporte y tiempo dedicado, tiempo del día a día que el equipo va a destinar eso. Si no hay como que el product owner tiene cierta conciencia de la importancia de la parte técnica, está fregado todo. Va a ser, digamos, sí, habíamos puesto una historia de, no sé, de que queremos mejorar la arquitectura. Ah, no, pero esto en el comité de ayer salió más importante, sorry, chao. Y eso es a dar todos los sprints de tu vida hasta que el pobre... Hay conciencia técnica, entonces hay que despertar. Importante. Como la misma conciencia técnica en el Agile Coach. Sí. Ciertamente las personas técnicas deben agarrar más conciencia de negocio también. También, es importante, de hecho que sí, que sí. Pero hay una tendencia, de hecho en las empresas que vi, gente de negocio se volvió Scrum Master y les daban a elegir, ¿no? ¿En qué equipo quieres ir? Y decían, yo quiero ir a un equipo que no haga software, ¿no? La tendencia era eso, ¿no? O sea, yo soy un Scrum Master de negocio, inclusive, decían yo, what the fuck. Pero bueno, hay de todo. Scrum Master de negocio, cierto, esa frase también. Pero bueno. Da para más, pero está interesante lo que he aprendido hoy día. Aprendí bastante sobre el Technical Agility. Espero que propongas alguna charla en alguna reunión de agilidad para hablar sobre esto. Y nada, ¿qué tal te has sentido? Y de despedida, ¿qué le dirías a la gente que te va a escuchar? ¿Recomendarle algo? La evolución o transformar o la mejora es difícil. Nosotros hemos hecho medio rant de algunas cosas, pero es difícil, muy difícil, y toma años, toma tiempo, ejecución. Es muy difícil. Para todos los que trabajamos en equipos de software, bueno, el software se está comiendo al mundo literalmente. Creo que no existe una empresa que no trabaje con software ahora. Entonces bueno, trabajas con software, entrale un poquito al lado técnico. Va a ser muy, muy importante para que puedas dar mejores resultados. Bueno, gracias, muchas gracias y nada, gracias a quien nos escuchó por esta casi 2 horas.